Hola, me llamo Felipe y en esta charla voy a introducir una nueva definición formal del concepto de centro de un polígono. En esta pantalla podemos ver 4 triángulos ilustrando los 4 centros más famosos del triángulo, que aparecen marcados en rojo. Arriba a la izquierda podemos ver el circuncentro, que es el punto en el que concurren las 3 mediatrices de los lados de un triángulo y que es además el centro de la circunferencia circunscrita. Arriba a la derecha podemos ver el incentro, que es el punto donde concurren las 3 bisectrices de un triángulo y el centro de la circunferencia inscrita. Abajo a la izquierda podemos ver el baricentro, el punto donde concurren las 3 medianas, los segmentos que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto, y por último abajo a la derecha podemos ver el ortocentro, el punto donde concurren las 3 alturas de un triángulo. Pero centros, como seguramente sepamos, hay muchísimos más. Vamos a poner un ejemplo de uno que no sea tan elemental. Si de un triángulo cualquiera trazamos una de sus medianas y ahora después trazamos la bisectriz que pasa por el mismo vértice que la mediana, llamamos simediana a la recta, o bueno, el segmento contenido en el triángulo, que se obtiene al hacer la simetría de la mediana respecto de la bisectriz. O sea, en este caso, este segmento rojo. Bien, pues resulta que si trazamos todas las simedianas también concurren en un punto, y ese punto es lo que llamamos, por ejemplo, el centro de Lemoine o centro simediano. En los años 90 del siglo pasado, Clark Kimberlin decide que va a iniciar un estudio sistemático de los centros del triángulo. La idea fundamental es que para este estudio sistemático necesitamos desechar la idea de que un centro es un lugar geométrico o la intersección de rectas notables del triángulo. En su lugar, vamos a entender que un centro es una función abstracta. Bien, vamos a definir en primer lugar el conjunto T como el conjunto de todos los triángulos en el plano con sus vértices numerados, en cuyo caso podemos identificarlo con el conjunto de ternas de puntos en el plano donde ninguna pareja de elementos de la terna es igual entre sí, tiene sus dos elementos iguales. Como decíamos antes, estamos suponiendo que T es el conjunto de los triángulos con sus vértices numerados, de manera que estamos considerando que este triángulo y este otro son elementos diferentes de T. Bien, para nosotros un centro va a ser una aplicación que a cada elemento de T le asocie un punto del plano. Por supuesto, esta aplicación va a tener que cumplir una serie de propiedades para que sea razonable imaginar que tiene algo que ver con un centro. Esas propiedades las discutiremos a continuación. En primer lugar, dice, bueno, vamos a ver. Si tengo dos triángulos, T1 y T2, que pertenecen a este espacio de triángulos, y solo difieren en la numeración de los vértices, debe darse que el puntito que esta aplicación asocia a T1 debe ser el mismo que el que asocia a T2. Esto, por ejemplo, si lo pensamos en los centros que hemos puesto de ejemplo en la primera diapositiva, es evidente. El incentro, la definición del incentro, no depende de cómo haya yo enumerado los vértices.
Y por otro lado, hay otra condición que requiere que pensemos un poco más, pero enseguida nos vamos a convencer de que también es muy necesaria si queremos aspirar a tener algo parecido a un centro, o lo que nosotros pensamos que es un centro. Si tenemos dos triángulos, T1 y T2, pertenecientes a este espacio de triángulos, tales que existe una semejanza, vamos a llamarla S, que cumple que S aplicado a T1 es T2, entonces el puntito que esta aplicación le asocia a T2 debe ser S del puntito que la aplicación le asocia a T1. De alguna manera es como que conmuta con la semejanza, ¿de acuerdo? Esta aplicación. Y nada, esto es muy razonable, pues obviamente si esperamos un dibujo coherente con las propiedades geométricas, al hacerle un giro, una traslación o una dilatación a un triángulo, pues esperamos que el centro se mueva en consecuencia. Vamos ahora a dedicarnos al problema de cómo describir estas aplicaciones de una manera eficaz. En primer lugar, tenemos que definir el conjunto T-gorro, que es un conjunto cociente del conjunto de todos los triángulos T. La relación de equivalencia correspondiente es la de congruencia, pero con un pequeño matiz. Dos elementos de T son equivalentes bajo esta relación de equivalencia si y solo si son congruentes y además el correspondiente movimiento preserva la numeración de los vértices. Abajo podemos ver dos triángulos que, bueno, aunque no se aprecie muy bien en el dibujo, son congruentes. Existe un movimiento que convierte el uno en el otro, pero ese movimiento no preserva la numeración de los vértices, por lo tanto, no son equivalentes respecto de esta relación de equivalencia. De esta manera podemos identificar los elementos de T-gorro con ternas de números reales positivos que cumplen las correspondientes desigualdades triangulares, ¿no? A debe ser mayor que B más C, B debe ser mayor que A más C y por último C debe ser mayor que A más B. Porque por supuesto cualquier triángulo con sus vértices numerados se puede identificar con las longitudes de sus lados teniendo en cuenta el orden de sus lados. Pues bien, para describir de manera cómoda estas aplicaciones utilizaremos otras que llamamos aplicación de coordenadas que van desde el conjunto T-gorro al plano proyectivo y que a cada terna ABC le asocian una terna de coordenadas proyectivas F1 de ABC, F2 de ABC, F3 de ABC. Bien, cada una de estas aplicaciones de coordenadas induce una aplicación morada de las de arriba, que recordemos que va del conjunto de todos los triángulos en el plano R2. ¿Cómo? Pues definimos phi de t como el punto cuyas coordenadas trilineales respecto de t del propio triángulo son las que nos da la aplicación de coordenadas. Recordemos muy brevemente qué son las coordenadas trilineales. Si tenemos un triángulo cualquiera,
podemos identificar cualquier punto del plano utilizando estas coordenadas que vamos a denotar X, Y, Z y que representan las distancias relativas a cada uno de los lados. Las coordenadas trilineales son muy similares a las coordenadas baricéntricas. De hecho, tenemos la siguiente relación. Si las coordenadas trilineales de un punto del plano son estas que aparecen aquí, sus coordenadas baricéntricas serán AX, BY, CZ, donde A, B y C son las longitudes de los lados del triángulo. De hecho, aunque Kimberlin hizo la construcción anterior utilizando coordenadas trilineales, es perfectamente posible hacer una construcción análoga. De hecho, nosotros la vamos a hacer para polígonos utilizando coordenadas baricéntricas en su lugar. Bien, ¿por qué decimos todo el rato que las aplicaciones de coordenadas son más cómodas para trabajar que la propia aplicación de centro? Pues porque las condiciones que queremos que cumpla la aplicación de centro, que antes denotamos por 1 y 2, son mucho más fáciles de comprender en términos de la aplicación de coordenadas. De hecho, las condiciones que debe cumplir la aplicación de coordenadas no son sino unas condiciones de simetría que deben cumplir las funciones que hemos denotado aquí, f1, f2 y f3. Bien, las condiciones son las siguientes. En primer lugar, f2 de A, B, C debe ser igual a f1 de B, C, A. Y de la misma manera, f3 de A, B, C debe ser igual a f1 de C, A, B. Estas dos condiciones nos aseguran la condición 1, y es que la aplicación roja, la aplicación de centro, asocia el mismo punto a triángulos que solo difieren en la numeración de sus vértices. Por otro lado, debe cumplirse que F1 sea una aplicación homogénea y también que F1 cumpla la siguiente propiedad de simetría. F1 de A, B, C debe ser igual a F1 de A, C, B. Estas dos condiciones juntas implican la condición 2, y es que una aplicación de centro debe preservar semejanzas, en el sentido de que debe asociar a dos triángulos que son semejantes puntos que son semejantes. La primera condición tiene en cuenta las dilataciones y la segunda tiene en cuenta las simetrías. Bien, de modo que en realidad estas aplicaciones de coordenadas no necesitan una descripción de una función para cada una de sus coordenadas, sino de una única función que podemos denotar por sencillamente f, y que es lo que Kimberlin llamó y nosotros vamos a llamar función de centro. Dicha f está definida en el conjunto T gorro, y a cada elemento de dicho conjunto le asocia un número real. En resumen, si queremos comprender cómo son estas aplicaciones que identificamos con los centros y que van del conjunto de todos los triángulos al plano, lo que tenemos que hacer es comprender bien las correspondientes aplicaciones de coordenadas que van de T gorro al plano proyectivo, y estas a su vez están descritas por las funciones de centro que van de T gorro en los números reales. Recordemos que una función de centro no es más que una función que es homogénea y cumple que es simétrica en sus dos últimas variables, y una vez que tenemos una función de centro como esta,
podemos definir una función de coordenadas y una vez que tenemos una función de coordenadas podemos definir la aplicación que identificamos con el centro como aquella que a cada triángulo T, una pequeña cosa de notación es que estoy suponiendo que esto es una T caligráfica, ¿de acuerdo? Pues como decía, aquella que a cada elemento T le asocia el punto de coordenadas trilineales phi A, B, C, donde A, B, C son las longitudes de los lados de T. Por último, mencionar que entonces lo que podemos encontrar en esta enciclopedia hecha por Kimberlin clasificando todos los centros conocidos del triángulo son las funciones de centro, que es un lenguaje mucho más cómodo para esta clasificación. En esta sección explicaremos las novedades que aparecen en el artículo que puede verse arriba, en el que se generaliza este concepto de centro para polígonos de más de 3 lados. En primer lugar, definimos el espacio P sub n como el conjunto de todos los posibles n-ágonos. Podemos identificarlo, de nuevo con superdices numerados, podemos identificarlo por lo tanto con el conjunto de nu plus v1 hasta vn cuyos elementos cumplen que cualquier pareja de elementos de la neupla no contiene puntos iguales. En esta circunstancia nos gustaría, de nuevo, definir centro como algo asociado a una aplicación que va de este conjunto P sub n al plano R2 y que cumple las mismas dos propiedades que ya explicamos en la sección anterior. Bien, siguiendo como antes, ahora deberíamos definir el espacio Pn gorro, que es el espacio cociente entre el conjunto de todos los n-ágonos con sus vértices numerados y la misma relación de equivalencia de antes, que es relación por congruencias, teniendo en cuenta esta cuestión de la numeración de los vértices. Lo que pasa que en este caso los elementos de este espacio cociente son un poquito más complicados de describir. Vamos a identificarlos con unas suplas pertenecientes en este caso a este espacio donde suponemos, ¿no?, que en cada una de estas suplas y es distinto de J y se cumplen una serie de propiedades de las que ahora hablaremos. Y claro, estamos pensando que D y J, vamos a hacer el caso por ejemplo de 4, si nosotros tenemos aquí el cuadrilátero V1, V2, V3 y V4, vamos a suponer que D y J, D2, 4 denota la distancia entre los vértices 2 y 4. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué he puesto estas condiciones que no voy a explicar? Pues porque ahora, por supuesto, un n-ágono con n mayor o igual que 4 no queda determinada por las longitudes de sus lados. Pensemos, por ejemplo, que hay infinitos rombos con todos sus lados de longitud 1. Para determinar un cuadrilátero o en general un n-ágono necesitamos también las longitudes de las diagonales, pero las longitudes de las diagonales deben ser compatibles entre sí y compatibles con las longitudes de los lados. En el caso de los cuadriláteros
Esta condición es muy conocida y se debe es una consecuencia del determinante de Cayley-Menger, ¿no? Bien, en general podemos pensar que de todas las cosas que aparecen aquí, pues nos basta conocer las longitudes de los lados y la longitud de todas las diagonales que inciden en un mismo vértice. Con eso, pues quedan determinado el resto de distancias de este eneágono. Bien, antes de seguir vamos a hablar brevemente de la página web de Van Tienhoven, en donde el autor intenta hacer algo similar a lo que hizo Kimberlin, pero para cuadriláteros. También explora un poco cómo podría ser una definición para centro de cuadrilátero más formal, aunque no llega a una conclusión definitiva. Pero enseguida hablaremos de sus ideas. Si quisiéramos seguir como antes, necesitaríamos ahora definir la función de coordenadas, la aplicación de coordenadas, que va de P, N, gorro a el plano proyectivo correspondiente. Y ahí encontramos el primero de los escollos, ¿no? Supuestamente deberíamos ser capaces de recuperar la función phi, que va del conjunto de todos los polígonos con los vértices numerados al plano, a partir de estas coordenadas x1, xn. Pero claro, en el caso de eneágonos con n mayor o igual que 4 no tenemos algo razonablemente similar a las coordenadas trilineales. Tenemos la opción de coordenadas baricéntricas, si es que podemos llamarlo así. Esa es la opción que vamos a seguir. Lo que vamos a hacer va a ser, si tenemos aquí el polígono V1 a Vn, el centro correspondiente lo vamos a definir como x1 por V1 más, puntos suspensivos, xn Vn. Bien, como bien nos dice el autor de la página web que acabamos de mencionar, en este caso, estos coeficientes de la combinación afín no son coordenadas, en el sentido de que diferentes opciones de los coeficientes dan lugar al mismo punto, pero no tenemos nada mejor, así que va a ser lo que tengamos que utilizar. Dado el conjunto de números desde 1 hasta n, vamos a definir las permutaciones sigma y rho dadas por sigma de i igual a 2 más n menos i módulo n y rho dada por rho de i igual a i más 1 módulo n, donde por supuesto estamos suponiendo, ¿no?, que n se identifica con el 0. Bien, vamos a definir ahora una función de centro de la manera siguiente. Una función que va de Pn hasta los números reales y es homogénea y además cumple la condición de simetría siguiente. F de D y J es igual a F de D sigma I sigma J. Bien, pensemos un segundín y veremos que lo que estamos pidiendo con esta condición de simetría, si numeramos los vértices 1, 2, 3, 4 y 5, es que la función asocie el mismo numerito a estos dos. Bien, una vez que hemos definido eso, definimos ahora la aplicación de coordenadas que va de Pn gorro al plano proyectivo correspondiente
y está dada por lo siguiente, f de d y j. Y ahora nos gustaría poner, de manera similar a lo de antes, los mismos valores, pero rotados, ¿no? Pues para eso hemos definido la ρ. Y ponemos f de d, ρ de i, ρ de j, y así sucesivamente hasta completar las n componentes. Bien, uno de los principales resultados del artículo es el siguiente. En este contexto, la aplicación phi inducida por cualquier función de centro, tal y como acabamos de definir, cumple las condiciones que queríamos, que llamábamos 1 y 2. Bueno, no podemos demostrar el teorema anterior, pero sí que podemos poner un ejemplo. Vamos a hablar del baricentro, que es el centro de masa de los vértices de un n-ágono. En este caso, n es igual a 5. La función de centro correspondiente va de P5 gorro a los números reales y está dada por f de d y j igual a 1 para cualquier d y j. En ese caso, la función de coordenadas correspondiente, que va también de P5 gorro, pero esta vez aterriza en el plano proyectivo, estará dada por esta expresión de abajo, y por último, la aplicación con la que vamos a identificar el centro y que va de el conjunto de todos los pentágonos al plano, asociará a cada conjunto de 5 elementos V1, V2, V3, V4, V5 el punto obtenido sumando todas las coordenadas de los vértices y después, bueno, dividiendo por 5, ¿no? Esto quizá no lo dije con mucha expresividad antes, pero claro, para que sea una combinación afín, pues hay que dividir hay que normalizar, ¿no?, estas coordenadas. Y eso sería todo. En el artículo se pueden ver más ejemplos y también una discusión, ¿no?, de por qué este centro encaja con todas las definiciones que hemos podido encontrar que se dan en la bibliografía sobre centro de un n-ágono. En estos segundos que me quedan me gustaría recomendar el artículo 3, en el que se estudia un poco la idea de que a medida que más centros coinciden con el baricentro de un polígono, este debe ser más regular. Hay mucho todavía que hacer en ese sentido. Por otro lado, en el sentido del artículo 4 tenemos el Purkis Principle, el principio de Purkis, que dice que los problemas simétricos tienen soluciones simétricas. Este tipo de problemas y cuestiones que han sido muy estudiados en la bibliografía tienen una muy elegante traducción en el lenguaje de centros de polígonos. En esta dirección hemos demostrado el siguiente resultado curioso. Si definimos Sn como la familia de n-ágonos simétricos respecto a todas sus medianas, como este azul que tenemos abajo, tenemos el siguiente teorema. Para cualquier elemento de esa familia y para cualquier función de coordenadas phi de P va a ser siempre 1, puntos suspensivos 1, o sea, cualquier centro va a coincidir con el baricentro.